¿Cómo detectar indicios de altas capacidades en el aula? Una guía para docentes. Introducción. La mirada del docente como puerta de entrada. En la mayoría de los casos, los docentes son quienes primero pueden advertir señales de que un alumno posee altas capacidades. No se trata de diagnosticar, eso corresponde a un equipo especializado, sino de observar, sospechar y derivar. Un docente con sensibilidad hacia estas características puede marcar la diferencia entre un niño que queda invisibilizado o incluso cae en fracaso escolar, y uno que recibe el acompañamiento adecuado para desplegar su potencial. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Altas capacidades, más frecuentes de lo que parece. A lo largo de su carrera profesional, todo docente tendrá varios alumnos con altas capacidades en sus aulas. No se trata de casos aislados o excepcionales. La prevalencia estimada oscila entre un 5% y un 10% de la población escolar, lo que significa que en muchas aulas encontramos un alumno con este perfil. Lo más probable es que incluso en este momento, un docente ya tenga entre sus estudiantes a un niño o niña con alto potencial, aunque pase desapercibido porque no encaja en el estereotipo del primer puesto o porque camufla sus diferencias. Esto muestra que las altas capacidades no son una rareza, sino una realidad bastante frecuente que requiere ser reconocida. Para ello, los docentes necesitan herramientas de observación y criterios claros que les permitan sospechar cuando un alumno que se comporta de manera distinta, sea por su rapidez mental, su creatividad disruptiva o su inconformismo, podría tener altas capacidades o incluso una neurodivergencia asociada. Contar con estas herramientas es fundamental para iniciar un proceso de acompañamiento adecuado. Rasgos frecuentes en el aula. Aunque no existe un manual único, ciertos patrones de comportamiento y aprendizaje pueden llamar la atención. Velocidad de aprendizaje. Captan conceptos con rapidez, a veces después de una sola explicación. Curiosidad intensa. Formulan preguntas profundas o inusuales para su edad. Pensamiento divergente. Proponen soluciones originales, incluso extravagantes, que se salen del esquema tradicional. Lenguaje avanzado. Uso temprano de vocabulario complejo. Capacidad narrativa superior. Memoria destacada. Retienen información con facilidad, especialmente cuando el tema les interesa. Hipersensibilidad. Muestran gran empatía, intensidad emocional o sensibilidad sensorial. Inconformismo escolar. Pueden aburrirse, distraerse o cuestionar las normas si sienten que la enseñanza es repetitiva. Los 6 perfiles de alumnos con altas capacidades. Los expertos, tras años de observación en contextos educativos, han identificado 6 perfiles característicos de niños y adolescentes con altas capacidades. Cada uno manifiesta el potencial intelectual de manera distinta, lo que explica por qué algunos pasan desapercibidos. El estudiante exitoso. Este perfil corresponde al alumno que se adapta al sistema escolar y suele obtener altas calificaciones. Es el que los docentes más fácilmente identifican como brillante o talentoso. Disfruta del reconocimiento, busca la aprobación de los adultos y responde bien a la estructura del aula. Sin embargo, su desarrollo de la inteligencia fluida puede quedar limitado si solo se le exige memorización o repetición. Ejemplo en el aula. Aquel estudiante que siempre entrega sus trabajos a tiempo, saca buenas notas en todas las materias y parece el modelo ideal de alumno, aunque no siempre tenga espacio para desplegar su creatividad. Tomar en nota que es un perfil diferente de los chancones tradicionales. El estudiante provocador. Este perfil cuestiona la autoridad y las normas. Se caracteriza por un pensamiento crítico y divergente que a menudo incomoda. Puede parecer desafiante o insolente, pero en realidad refleja una mente que no se conforma con explicaciones superficiales. Es común que pida el porqué de todo y que debata con profesores y compañeros. Ejemplo en el aula.
Cuando el docente explica una regla gramatical o una ley física, el alumno pregunta por sus excepciones, contradicciones o aplicaciones reales, generando incomodidad, pero también abriendo oportunidades de reflexión. El estudiante promedio, este perfil es uno de los más invisibles. Se trata del alumno que prefiere pasar desapercibido, ajustándose al grupo para no destacar. Puede intuir que es diferente, pero teme al rechazo social y decide no mostrar sus verdaderas capacidades. En clase, cumple con lo necesario, sin sobresalir ni tener un bajo rendimiento llamativo. Ejemplo en el aula. Una niña que lee a un nivel muy superior en casa, pero que en clase finge dificultades para no diferenciarse de sus amigas. Encontramos sobre todo niñas en ese perfil. El estudiante inconforme. Este alumno se aburre fácilmente con las rutinas escolares y muestra signos de frustración. Puede ser catalogado como vago o desmotivado, cuando en realidad necesita estímulos intelectuales más altos. Su inteligencia fluida busca constantemente desafíos, y cuando no los encuentra, se desconecta o interrumpe. Ejemplo en el aula. El estudiante que termina un ejercicio en 5 minutos y empieza a molestar a sus compañeros, no porque no entienda, sino porque necesita tareas más complejas y desafiantes. El estudiante autónomo. Este perfil se caracteriza por una fuerte autonomía intelectual. Son alumnos que desarrollan proyectos propios, investigan más allá de lo que se les pide y se nutren de múltiples fuentes. Suelen aprender solos y pueden convertirse en autodidactas desde pequeños. Ejemplo en el aula. Un niño que, tras una clase de astronomía, investiga por su cuenta sobre agujeros negros y llega al colegio con una presentación que elaboró sin que nadie se lo pidiera. El estudiante doblemente excepcional. Este perfil combina las altas capacidades con una neurodivergencia, TDAH, dislexia, autismo, entre otras, o con una dificultad de aprendizaje. Es un perfil complejo porque puede dar la impresión de bajo rendimiento, dispersión o problemas de conducta, cuando en realidad hay un talento profundo que se ve enmascarado. Son alumnos que requieren detección cuidadosa y acompañamiento especializado. Ejemplo en el aula. Un estudiante que comete errores ortográficos constantes. Dislexia, pero que es capaz de crear historias con tramas sorprendentes y gran riqueza de vocabulario. El rendimiento escolar de los alumnos con altas capacidades. Un aspecto que desconcierta a muchos docentes es el rendimiento escolar tan dispar que presentan los alumnos con altas capacidades. No todos obtienen las mejores notas ni ocupan siempre los primeros lugares. De hecho, las investigaciones y observaciones en distintos sistemas educativos muestran una distribución bastante clara. Aproximadamente un tercio logra éxito escolar sobresaliente, especialmente aquellos con un pensamiento lineal rápido y profundo, que se adapta bien a la lógica secuencial de la enseñanza tradicional. Otro tercio obtiene resultados promedios, grupo en el que predominan muchas niñas que, para encajar socialmente, esconden su potencial y evitan destacar, incluso adoptando un perfil académico normal, para no ser percibidas como diferentes. Finalmente, el último tercio experimenta fracaso escolar, siendo más frecuente entre quienes poseen un pensamiento en arborescencia, mentes que generan múltiples conexiones, ideas simultáneas y saltos lógicos que no siempre se ajustan al ritmo lineal de la escuela. Estos estudiantes pueden parecer dispersos, poco organizados o incapaces de concentrarse, cuando en realidad lo que ocurre es que su forma de procesar la información no encuentra un espacio adecuado en la estructura escolar. Reconocer esta diversidad de trayectorias académicas es esencial para no caer en el error de pensar que las altas capacidades siempre se traducen en éxito académico visible. Diferencias de género en la manifestación de las altas capacidades. La expresión de las altas capacidades no es igual en niños y niñas. En los niños varones, las diferencias suelen ser más evidentes. Su rapidez intelectual, sus preguntas disruptivas o su inconformismo escolar llaman la atención de los docentes, aunque a veces se traduzcan en conflictos o en etiquetas de revoltoso o fracaso escolar. En cambio, para la mayoría de las niñas la situación es distinta. Muchas tienden a esconder sus capacidades para no destacar ni romper la armonía del grupo.
Pueden incluso autosabotearse, contestando mal de forma intencional en algunas preguntas o bajando el nivel de sus intervenciones para parecer iguales a sus compañeras. Usan con frecuencia estrategias de masking, enmascaramiento, especialmente en contextos sociales, donde adoptan un rol de actuación para encajar con sus pares. Este esfuerzo por camuflarse tiene un costo, limita el desarrollo de su potencial y aumenta el riesgo de pasar desapercibidas para los adultos, perpetuando la invisibilidad de muchas niñas con altas capacidades. Señales menos visibles que requieren atención. No todos los alumnos con altas capacidades se destacan con calificaciones sobresalientes. Algunos incluso presentan rendimiento irregular debido a falta de motivación, perfeccionismo, TDAH, dislexia o autismo asociados. Señales a observar. Desconexión aparente. Se aburren y parecen distraídos, pero luego sorprenden con aportes brillantes. Camuflaje. En especial las niñas tienden a adaptarse y ocultar su diferencia para no ser señaladas. Perfeccionismo bloqueante. Evitan tareas si no están seguros de hacerlas perfectas. Baja tolerancia a la frustración. Reaccionan con intensidad emocional ante pequeños errores. No quieren ir a la escuela porque sienten que no aprenden, que es aburrido, lento, repetitivo, que sus compañeros no comparten sus mismos centros de interés. Diferencia entre un alumno con altas capacidades y un chancón. Es clave no confundir a un alumno con altas capacidades con aquel que simplemente estudia mucho. El chancón se distingue por la constancia, el esfuerzo y la memorización. El alumno con altas capacidades se caracteriza por la comprensión rápida, la creatividad, la capacidad de transferencia y un uso natural de la inteligencia fluida, resolver problemas nuevos, combinada con la inteligencia cristalizada, acumulación de saberes. Un chancón puede tener notas altas porque estudia más y con disciplina. Un alumno con altas capacidades puede obtenerlas incluso sin estudiar demasiado, aunque también puede suspender si no está motivado o si el contexto le resulta hostil. Errores frecuentes en la detección. Reducirlo solo a notas altas. Muchos alumnos con altas capacidades no son los primeros de la clase. Creer que todos se parecen. Hay gran diversidad de perfiles, desde los académicos hasta los creativos artísticos o los líderes sociales. Incluso ha aparecido el concepto de espectro de las altas capacidades. Ignorar el malestar emocional, ansiedad, aislamiento, bullying o frustración pueden ser parte del cuadro. Confundir con problemas de conducta. El cuestionamiento o la inquietud no siempre son rebeldía, sino búsqueda de estímulo. Estrategias prácticas de observación en el aula. Un docente puede intuir altas capacidades si, al explicar un tema, el alumno anticipa la conclusión o formula hipótesis avanzadas. Relaciona contenidos de distintas áreas de manera interdisciplinaria. Serej se involucra con proyectos personales, lectura avanzada, experimentos, arte, fuera del currículo. Necesita profundización más que repetición. Mientras otros piden refuerzo, él busca ir más allá. Xian reacciona mal al trabajo rutinario y se activa frente a retos nuevos. Es diferente a sus compañeros. Sist tiene centros de interés que no son de su edad. La importancia del papel del docente en la detección. El docente puede ser la primera persona en sospechar que un alumno posee un potencial de superdotación intelectual o altas capacidades. Su mirada es crucial porque pasa muchas horas con los estudiantes y puede observar tanto el rendimiento académico como las actitudes sociales y emocionales. Al identificar señales, puede orientar a los padres hacia una evaluación psicométrica o DCI que confirme o descarte la sospecha. El docente no solo detecta, también puede ser la figura que anima a un alumno con alto potencial a desarrollarse, encendiendo la chispa de la motivación hacia el aprendizaje, o, por el contrario, quien desanime y apague esa curiosidad con comentarios negativos, indiferencia o falta de estímulos. Su influencia en la autoestima del alumno es enorme. Puede fortalecer la confianza y el deseo de aprender, o, en sentido opuesto,
generar frustración y desapego escolar. Además, el docente tiene la capacidad de influir en la evolución del perfil del alumno. Un estudiante que en un inicio es provocador, inconforme o promedio puede transformarse en un alumno autónomo y creativo si encuentra un adulto que lo valore y le abra puertas. La detección temprana del potencial es fundamental, porque cuanto más pronto se realice la evaluación, mayores serán las posibilidades de que el alumno reciba apoyo adecuado y desarrolle su talento. En definitiva, el papel del docente al sospechar, observar y orientar no solo puede cambiar la trayectoria escolar de un niño, sino cambiarle la vida para mejor. El rol del docente como mediador. Detectar indicios de altas capacidades no significa etiquetar, sino abrir puertas. Shift conversar con la familia sobre lo observado. Derivar a un equipo psicopedagógico o especializado. Ofrecer en el aula oportunidades diferenciadas, proyectos abiertos, actividades creativas, investigación autónoma. Valorar tanto la inteligencia cristalizada, conocimiento acumulado, como la inteligencia fluida, resolución de problemas, creatividad. Ejemplos de buenas prácticas. Pedir a un alumno que investigue un tema a profundidad y lo comparta con la clase. Proponer problemas abiertos sin una única respuesta correcta. Fomentar la lectura y la escritura creativa, adaptada a su nivel real de comprensión. Dakshi. Crear espacios de debate donde se valoren las ideas originales. Conclusión, una mirada sensible. La detección inicial depende de una mirada sensible y abierta. El docente no necesita ser especialista, pero sí estar atento a las señales, cuestionar sus propios prejuicios y entender que las altas capacidades no son solo tener buenas notas, sino un perfil complejo y diverso. Sospechar, observar y derivar puede significar para ese alumno la diferencia entre una trayectoria escolar frustrante y el inicio del desarrollo pleno de su potencial. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.